preguntarte ahora que sos estrella de Broadway. Con la mano. ¿Cómo le va? Así y lejana, ¿viste? Y lejano, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy feliz, la verdad. Como siempre igual. Sí. Pero Sí. parece que esto es una vuelta, ¿eh? Una vuelta de tuerca, quiero decir, ¿no? Sí, es como me dijo Gustavo Yankelevich cuando me propuso con respecto a Annie, esto es un upgrade a tu carrera. Claro. Y yo dije, ay, gracias, gracias, pero y después le pregunto a una amiga, ¿qué es upgrade? Claro. Ahora vamos a ver imágenes de Ani. Que pasemos bien el chivo, digamos. ¿Dónde Sí. están? Horario. ¿Te lo acordás a todo Sí, eso? sí, estamos en el Teatro Broadway justamente. Estamos de jueves a domingos con diferentes funciones. Casi siempre tenemos 2 funciones. Las entradas las pueden conseguir por PlateaNet. Es un elenco único, la verdad, maravilloso. Mira, ahí Con está. Julieta Nair Calvo. Bueno, ahí están las niñas. 3 elencos de niñas. La verdad es que la pasamos bárbaro. Miguel Ángel Rodríguez, Ivana Rossi, Tweety. Un elencazo. Todos súper actores. Mucha gente de la comedia musical. Así que cuando entré estaba media... no asustada, pero digo, ay, Dios mío, soy una persona muy responsable yo, pero no soy tan, hoy ahora se me fue la palabra, disciplinada. Soy muy responsable, pero no disciplinada. Y ahí sentía, digo, la disciplina es como la ley base de la Fundamental. comedia musical. Claro. Y me adapté genial y me di cuenta que soy además muy disciplinada. Ahora le sumé a la responsable la disciplina. Me encanta. Porque además lo hacía medio como por vergüenza, porque me da vergüenza tomarlo, no así nomás, sino con los bailarines. Por ejemplo, vos no están ni en sus escenas y siguen bailando, ensayando los pasos sin parar. Es como todo muy cuidadoso y meticuloso y sentía esa responsabilidad. Y me gustó encontrar esto. Y aparte digo, haces una mala buena, una buena mala, no sé cómo Sí, si es lo... como una mala que bizarra, como que no, como que da más, te divierte en el Claro, por fondo. eso digo, es una mala, pero que uno quiere, que Sí, en el sí, fondo sí, lo... sí, ¿Y sí. por qué elegís ese papel que habla de una niña huérfana? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó o por qué lo acepté? ¿Por qué lo aceptaste? Eh, en realidad no había leído el libro yo nunca. Sabía, creo que hace muchos años en la revista Villique me parece que el dibujito lo tengo como la carita, pero no había visto nada, ni lo había leído, ni mucho menos. Pero era un gusto como personal de Gustavo. Ani, casualmente él lo hacía, era algo que un deseo personal de él de hacer esta obra. Y cuando me dijo a mí, él ha cumplido tantas cosas mías lindas que me sentía que, primero que si lo pensó, no lo pensaba porque me conoce, sino porque sintió que lo podía hacer. Y después porque digo, bueno, es como devolverle algo que si para él es tan importante Claro. y siente que yo lo puedo hacer, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y así que básicamente por eso. Una de las mejores críticas que leí, creo que fue en La Nación, espero no meter la pata, que elogia tu trabajo, tu Ay, sí. histrionismo, y aparte dice, decide tomar con responsabilidad un género muy difícil como la comedia musical, digo, poniéndole el cantar, el Sí, sí, bailar, sí, sí, sí. debe ser, yo pensaba, digo, cuando lees esas cosas, que se te elogia tanto, ¿qué te pasa Sí. pensando en de dónde arrancaste? Bueno, me pone muy feliz y muy contenta y un poco lo trabajé de esa manera cuando cuando empezamos a ensayar y todo eso. ¿Sabes cómo? No sé si lo conté esto alguna vez. Lo ensayé, tanto Nico como Gustavo no quiere que dice, te lo mereces, es tu papel y te pusimos porque Mariano de María un día me estaba mirando en la peña justo y yo estaba cantando con Valeria Lynch, pero improvisada, hacía los gritos de fachatada por la admiración que le tengo a Valeria y dijo Mariano de María, dijo, es mi Hannigan. Esa es mi Lizzie, tiene que ser mi Hannigan. Entonces, este papel dice, fue escrito y pensado para vos. Dice, así que no digas más eso, pero te lo voy a contar. Igual, yo sentía que al ser una comedia musical hay tanta gente tan preparada que vive estudiando, que digo, estoy ocupando un lugar que, que no sé si es tan merecido. Es merecido, pero me parece que no sé si me corresponde tanto. Entonces yo sentía eso y digo, voy a hacerlo para que cuando venga la gente que estudia todo el tiempo comedia musical, que vive de eso y que es su pasión, que vea, que entre y diga, se lo remerece Lizzie, la verdad que es Hannigan. Y dentro de las devoluciones que me dieron incluso integrantes
de que han hecho Hannigan hace muchos años, actores, y una en particular, una actriz me escribió, no, me da vergüenza porque como es por privado no quiero decir quién, pero una actriz súper, súper importante, me dijo, desde que te vi, no puedo imaginarme una Hannigan sin que seas vos. Qué lindo elogio. Y eso... ¿Y por qué no podemos decir quién es? Si es un piropazo. No, pero igual, es privado. Pero eso me impactó. El mensaje que me impactó fue ese. Y era el objetivo, como que puedan ver a mi Hannigan. Que además... ¿Te pasa, Lizzy, que me quedé con eso? Que hay cosas en la vida que decís, no sé si me lo gané, no es me lo merezco, no sé si... ¿Te pasa eso? Todo el tiempo. De ¿Sí? hecho, cuando recién me hice famosa, la Negra Bernasi, un día al principio me levantaba y agarraba el teléfono para ver qué había pasado. Bueno, es como si hubiese tenido una predicción, porque en algún momento me levanté, agarré el teléfono y había pasado. Pero todo estaba obsesionada con que cuando me levantaba, qué había pasado, algo mal tendría que haber pasado, ¿entendés? Y te echaban, O te lo algo, perdías. o algo sucedía. Y mira, y le conté un día a la Negra Bernasi esto y me dijo, esto es porque te pensás que las cosas no son para vos. Y si sí son para vos, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que pasar algo? Si lo trabajás, estás todo el día, sos talentoso, lo que sea, es tuyo, te lo ganaste día a día, ¿por qué tiene que pasar algo? No te castigues más, dice. Pero nos pasa a todos, dice, el hecho de pensar, ay, no es para mí, no, cosas. Lo que pasa es que también, no sé si es tan fácil de entender, mi sensación es que yo no me siento tan única como por ahí me ven, bueno, como por ahí algunos me ven, porque soy de una generación de chicas trans donde el humor y la rapidez tiene que ver con un arma de defensa. Entonces, yo fui como una privilegiada, pero este lenguaje y esta supuesta rapidez y la acidez y decir cualquier barbaridad es como algo medio de la generación de mis chicas, porque de mis chicas, de nosotras, porque es como a ver ¿quién redobla? Claro, quién redobla la apuesta y quién más. De hecho, no tengo techo si sigo. Y en esa época menos. Y aparte en los boliches, a los que alguna vez fue, donde aparecían las chicas, era genial. Sí, porque sí. decía, Éramos nuestros haters de ahora de Twitter. Por eso creo que no nos afecta nada de lo que nos puedan decir, porque ya nos hemos dicho todo, ¿entendés? Todo de todo. Y también eso me sucede, es una sensación, digo, somos miles. Me cuesta como hacerlo que solamente es mío, como que algo es solamente mío, una forma es como que soy la creadora. Es como que somos una comunidad creadora de toda esta forma de ser. ¿y hoy qué crees que no es tu lugar, que tenés que todavía que demostrar? ¿En qué? Bueno, no sé si nunca sentí que no era mi lugar, sino... ¿Que había otro mejor o que había otro más preparado? ¿Te pasaba? Claro, eso puede ser, como digo, bueno, a ver cómo es que estoy acá, ¿por qué a mí, en realidad? ¿Y por qué a vos? Lo descubrí después con el tiempo, ¿por qué no a mí? Pero para lo malo también. Entonces, cuando descubrí que para lo malo lo mismo, sobre todo cuando empecé a ser más grande, que muchos amigos empezaron a transitar enfermedades o distintos diagnósticos, o al ser echado del trabajo, o a todo, ahí empecé a entender el por qué no. Claro. ¿Viste? Y entonces ahí también para lo positivo me sirvió ese por qué no. ¿Por qué no me puede ir bien? ¿Por qué no puedo estar en este lugar? ¿Cuándo usaste por primera vez el femenino para vos? De toda la vida. Siempre. Siempre, incluso cuando era maricón. Porque cuando era maricón, la gracia era hablar en femenino. Claro. No se decía el vaso, se decía lavazo. Cuando yo era más adolescente, lavazo, la Novarecio, la Ricardo, la Tenedor, todo era la. De hecho hay un chiste con Jorge Ibáñez, que fuimos muy amigos, que siempre venía alguien que nosotros cargamos y decía, ay, mira, llegó la fulana, ¿no? Llegó por ejemplo, la Luis, porque llegó la Luis y la Luis. Y entonces decía, no me trates en femenino, a mí trátame en masculino. Y decía, bueno, puto. Puto. Claro. Pero digo, hoy pasa, para los que estamos en el ambiente, que hay gente que
mis mejores amigos, desde que tengo uso de razón, me dice la Luisa, ¿viste? Y alguno que... Se quedan. Es, che, ¿cómo te va a decir? Como si esto fuera una ofensa. ¿Por qué alguien que lo dice con humor, con cariño, con lo que sea, puede ofender cambiando el género del otro? ¿Por qué sería una ofensa? Y bueno, si al otro le molesta, obviamente ese es el parámetro, pero es del otro, pero nunca es como la intención de ofender, al menos en nosotras, ¿viste? Es como parte de la diversión. Pero pasa que le pega más al que por ahí todavía le cuesta hablar de su intimidad, porque nosotros se lo decimos, no sé, a Rocky Balboa, ¿entendés? No nos importa lo que haga de su vida privada, es una manera de feminizar, Difícil, bueno, ¿no? La pienso, sí, claro. de poner en ese lugar femenino a todos, no importa cómo viva su vida sexual, es independiente así es o no es gay. Claro, ¿Entendés? pero digo, bueno, cuando decías, cuando yo era maricón, empezaste, ¿alguna vez tuviste así, me gusta una nena, me gusta una chica? Jamás, ¿Nunca? nunca, solamente nunca, no, yo no sé, de grande descubrí hace re poco, digo 5 o 6 años, cómo se masturban las mujeres. No Que tenías hacen ni así idea. no tenía ni idea ni cómo era. O sea, jamás, por mi madre te lo juro, no, nunca. Hace muchos años, en los 90, 91, 92, me daba piquitos con mis amigas porque recién se usaba como que dos chicas se coqueteaban en el boliche y los tipos se volvían locos. Entonces, por ejemplo, yo me besaba con mi amiga Pau, otras se me besaban piquitos, y yo me besaba tipo como que era el morbo de los hombres ver dos chicas besándose, y pasaban los chicos por al lado y decían, ¡ay, que ser maricón para tener suerte! Pero digo, nunca. Pero nunca. Tipo atracción, jamás. Nada. ¿Y no te pasó, viste, que hay un grupo de mujeres que quiere como convertir a los que es una pesadez? Pero le pasa a los lindos, a las lindas y al maricón, al puto lindo y a la traba linda, ¿viste? Que quieren convertirse. ¡Qué picardía! Dice. ¿No? ¡Qué desperdicio! Sí, qué O te dice, desperdicio. una cosa espantosa. Digo, no, A mí no me pasó, a mí dijo, qué suerte, hacete mujer, Pero Que te quería tirar para otro lado. no, así, nada. No, jamás. Sí tuve propuestas, obvio, pero más desde lo sexual, ponele, pero no así como de desperdicio, de qué cosa. Que te voy a convertir, Sí, te voy a convertir. Y todo eso. Bueno, a la inversa sucede mucho, ¿eh? Yo siempre le digo a mis amigas, porque a veces también es violento la marica convertidora o la traba convertidora, ¿viste? La que se quiere agarrar el chongo. Más las mujeres trans somos mujeres, al menos de apariencia. Pero las mariconas que siempre quieren el heterosexual. Sí, Digo, ¿es verdad? Eso Sí. esa conversión, esa evangelización también es como fuerte, es como la inversa, como Termínenla, las chicas. aparte, Termínenla, ya. déjalo, si te gusta que te siga y si pinta Claro. va a pintar y si no, no. Claro, ahí está. ¿Y en casa, cuando empezaste a reconocerte que te sentías una mujer y demás, cómo fue eso? Y de muy chiquita, y mi mamá, la verdad que siempre me apoyó. Mi mamá no sabía ni leer ni escribir, no sé si te contesto, ella no sabía, pero era muy sabia, ¿entendés? Era muy como... A veces me pongo a pensar si, porque somos del Chaco, y si es porque era sabia o es porque era lo único que tenía. Porque ella para venir, quedarse conmigo, digamos, como hija, se vino del Chaco, dejó familia, amores, casa, todo, no tenía nada. Es como su historia borró. Éramos ella y yo. Entonces me parece que en ese punto, cuando yo empecé a descubrir todo lo que sentía, dice, ya perdí todo, no voy a perder más. Claro. Entonces, nunca tuvimos charlas porque su forma analfabeta también le impedía el diálogo. Nunca hablamos de nada, jamás, nunca supe ni quién era mi padre biológico de boca de mi mamá. Mi mamá, vos le preguntabas algo y enseguida te miraba, con la mirada te echaba o te hacía ir, sentarte, pararte. Incluso en su etapa terminal de su enfermedad, vos entrabas a su cuarto y ella abría los ojos y ya sabía si te tenías que ir, si no te tenías que ir, sin hablar. Era como, no, ahora está mal dicho, pero como una india muy fuerte. De mirada fuerte. Y con la mirada decía todo. Es la primera vez que yo estoy así charlando. Es una mirada
Muy fuerte. Me apasiona mirar a los ojos. Siento que uno puede decir un montón de cosas. De hecho, en Annie, eh, no sé, te contesté la pregunta porque soy de Me hablar un encanta montón. Ah. que divaguemos así. En Annie me sucede algo muy fuerte, que cuando entra Julieta Neir Calvo y nos miramos a los ojos, y hay una escena donde nos damos la mano para saludarnos puntualmente, y, y la miro, y es como si no fuera Lizzie, como si fuera Hannigan. Eso me apasiona actoralmente, pero además hay una carga, como si yo le quisiera contar un montón, mira, me emociona pensarlo, como si yo quisiera contarle un montón de cosas que tengo para decir en ese momento, ¿entendés? Y Yo tiene no, que ver no, con la mirada. yo no soy Julieta, que aparte, qué talento tiene esa mujer. No, no, increíble, Pero increíble. si yo fuese, ¿qué te gustaría decirle? Es que cuando estoy ahí me suceden un montón de cosas. Primero, hablar de la adopción, ¿viste? Porque justamente la toca y ella viene como a buscar a Annie. Ella es la intermediaria entre el millonario y pasan cosas que me guste, que digo, las entiendo y a veces no las comprendo y hay cosas crueles y hay cosas muy amorosas en los procesos. Es un momento muy difícil. Para el colmo, a mí en el medio me pasaron cosas Mm, tremendas. Entonces es como vivir, de verdad es como parir. pariste. Parió mi corazón, digo yo. Pero, pero hay un montón de cosas y, y de burocracia y a la vez entendible, porque tienen que trabajar Claro. para cuidar El esa futuro de ese niño. niñez. Claro, no puede ir otra vez a una nueva frustración y volver como si fuera un objeto, ¿entendés? Entonces es un trabajo muy fuerte y del otro lado hay estamos nosotros que también las ganas y una vez que sabés cuál es la personita que uno empieza como a lo conoces y empezás como a dejarlo en su lugar hasta que el primer día salís a dar un paseo, después cruzas una plaza, después se va una tarde, después se queda un día, hasta que pasa esa vinculación desde el minuto uno que vos dejás un osito de peluche o lo que vos quieras para que sea su apego cuando se conocen, es como que no podía ya dormir pensando que no estaba en nuestra casa. O cuando llegaba la hora que lo tenía que llevar de nuevo al lugar, al hogar, y nos íbamos acercando y era como muy triste y además tener la fuerza de vivirlo con naturalidad para que él no padezca esto. Así que son muchas cosas que le quiero contar porque justo la obra habla de eso, En ese darle la en mano. ese darle la Qué mano. fuerte. Fuerte, de todo, de todo, de todo, de todo. Y hay una frase que ella me dice que me sigue destruyendo, a Hannigan, pero en realidad para mí es a Lizzie, que me sigue destruyendo cada vez que sale escena, que cuando se va con la niña me pide un abrigo. ¿No? Y me mata cuando me dice eso, porque bueno, yo le contesto algo. Y, eso me aniquila pensar en esos niños, ¿viste? Y en que no tienen nada, o sea, no tienen familia, imagínate un abrigo. ¿Qué te parece? Me quedé pensando, es hermosa. La frase parió mi corazón. Es revolucionaria. Hubo que pujar, ¿no? Te tocó un trabajo de parto, la pelota. Sí, la verdad que sí, pero feliz. De ahí puedo entender un poquito la fuerza, la fortaleza y la valentía de las mujeres, ¿viste? De esta cosa incansable, entre una mezcla de lo india salvaje de mi mamá y y no sé, y lo cálido y lo femenino de todas mis clientas que han pasado por la peluquería o mis amigas, y todas tienen la misma fuerza, la misma valentía, ¿viste? Es como algo natural de la mujer, Las mujeres que son, yo lo tuve que digámoslo forjar. bajito, las mujeres son mejores, son más, tienen una valentía. Hay que decirlo bajito porque después si no, ¿viste? Pero Sí. me quedé pensando en, ¿cómo se llamaba tu mamá? Tina, Celestina, pero le decíamos Tina. Entra Tina. Sí. ¿Qué le decís? Y bueno, gracias. No sé, primero la abrazaría porque nunca nos abrazamos mucho. Era como... bueno,
Todo era como tipo perros, Ah, tipo salvajes, tipo... La abrazaría y la besaría mucho. Tenía algo que lo estoy haciendo yo ahora, que es agarrar las manos siempre. Era como su máximo demostración de afecto. ¿te agarraba Agarrarte, la mano? sí, agarrarte la mano a cualquiera, a vos, si te saludaba, estaba así mientras vos Una hablabas. franela, una... Era, sí, era todo a través de eso. Y bueno, pero la abrazaría, eh, le preguntaría miles de cosas, que fui... Ahora, ayer, justo me escribieron por Instagram, dice, parece que somos parientes porque tu mamá es hermana de mi abuela, que se llama Mercedes. Nunca conocí a nadie que se llame Mercedes, ni mi mamá nunca mencionó ninguna Mercedes. Le escribo a una tía, que es la que más o menos sabe todo, porque es de otro matrimonio de mi abuelo, y dice, sí, tu mamá tuvo una hermana que se llama Mercedes, pero cuando eran chicas las dieron en adopción, en una familia de tal, tal, sabían todo, vivían frente al colegio Don Bosco, Uf, todo, todo. Y cosas que yo nunca supe. Entonces ya han sido muchos hermanos que allá en el Chaco, mi abuela también, ella india, india. Y él pasó un día, mi abuelo, no quiero hablar más, no porque era otras historias, pero mi abuelo pasó y se la agarró y se tuvo un montón de hijos y ella no tenía ni poder sobre sus hijos y después los repartieron cuando por diferentes lugares a encontrarse sus familias porque por ahí no podían. No conozco tanto mi historia, pero más o menos por lo que voy haciendo. Y entonces ellas no sabían. De hecho, yo siempre pensé que primero mi mamá era sola, después tenía mi tía Nené, después eran 3, después eran 4, después eran 9, después la otra generación que sí los conocía, mis tías, que son de mi abuela con otro marido, que fue como el que la salvó, claro. como el que la rescató de todo eso, no porque de que amó diferente, digamos, porque no sé si sufrió mi abuela porque desconozco esa historia, con mi abuelo anterior, el papá de mi mamá, pero sí que la salvó y era todo amor y tuvo tres hijos, y que son mi tía Lila, mi tía Norma, bueno, y otro que no lo quiero tanto, que ya falleció. Pero ellas como que saben más toda la parte de mi mamá porque ellas Claro. nacieron mientras ellas eran medias adolescentes, todo Pero muy raro. apareció aparentemente una tía Mercedes Una ahora. tía Mercedes ahora, claro, una tía Mercedes, y así un montón. Qué loco. Sí, sí, Dijiste, tu vieja nunca te quiso contar quién era tu papá biológico. jamás. ¿Lo pudiste averiguar? Sí, claro, sí. ¿Quién es? Eh, eh, No, eh, no, no te digo el nombre apellido, sí, pero... sí, Tijera se llama. De hecho, ahora estoy en contacto con mi hermana Matilde, que vive en el Chaco, y nos conocimos a través de esto. Yo siempre tuve una frase, mi mamá se sentaba a tomar mate y cuando me venía a venir o me veía ir yo siempre estuve sentada en el medio de las piernas de mi mamá. Y ahora mi hijo igual. O sea, como tomando mate y yo ahí escuchando toda conversación desde muy chiquita. Pero siempre con ella, bajo su falda. Y siempre me llamaba la atención que ella decía tijera en pinta. Por ejemplo, me decía, andaba a alcanzarme la escoba. Entonces yo iba caminando y cuando yo empezaba a caminar, mi mamá le decía, por ejemplo, vos estabas tomando mate, ¿cómo es? Tijera en pinta. Tijera, y yo no sabía que era tijera en pinta, pero es una frase que me quedó. Tijera en pinta, calle 2 y San Martín del Chaco, línea 3, como un montón de cosas del Chaco que mi mamá nunca las dejó de decir. Era como que estaba instalada y su vida era como si nunca se hubiese ido de ese lugar, esa esquina, eso no. Entonces, esto de tijera en pinta. Y un día alguien me dijo, eh, que es para otra conversación, tu mamá está acá y te quiere decir que tu papá se llama Tijera. Él me dijo el nombre, tenés una hermana que se llama Matilde, que nació con una semana de diferencia, por ahí está el problema. El mismo año, en el mismo hospital, Claro. a una semana de diferencia. Y entonces tuvo que decidir con quién, y ahí fue que mi mamá se vino para Buenos Aires conmigo. Qué fuerte. Y entra por ahí Tijera, ¿qué le decís? Eh, que lo respeto, pero que me parece un cobarde, porque tuvo la posibilidad de conocerme una vez, me contaron mis tías, y no se animó, dice. Pero que bueno, que no puedo hacer nada, que no lo puedo querer, que, que me gustaría entenderlo, que obviamente lo comprendo,
porque no puedo juzgarlo, pero que me cuesta saber de que yo tengo un gen de alguien que no tenga valentía. O sea, no me imagino un gen adentro mío sin valentía, para lo que sea, para lo bueno, lo malo. O sea, de no afrontar las cosas. Y que no... Que bueno, obvio estoy contenta de que soy su hija porque, bueno, por lo menos sé de dónde vengo. Claro. Y tengo una hermana, y tengo familia, y tengo tías, pero me sorprende La falta de valentía. la falta de valentía. Naces en Chaco y al toque se Sí, vienen con al tu toque. mamá para acá, al toque, a los 20 días. Sí, 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 Por ahí sí. vienen, verás, ¿por dónde van? No, la primera vez a la Villa 31, según me contaba mi tía Lila. Recién bajamos, porque bajás en Retiro. Claro. Entonces bajamos y ya nos quedamos ahí. Y esto no sé, todo lo que digo no estoy tan segura de que sea tan así. Pero aparentemente es como que le querían cobrar más, no sé, mucho. Mi mamá recién llegaba, sin un peso, sin nada, con lo puesto. Y entonces agarró, dijo, ¿qué hacemos? Se tomó un colectivo, un tren y dijo, donde bajemos, bajemos. Y ahí, no conocía, nunca había venido a Buenos Aires. Así que así bajó y terminó primero en Bursaco y después en Adrogué. Vos en brazos. Yo en brazos, claro, siempre conmigo, siempre, siempre. ¿Tomás conciencia de tu primera casa? ¿Cuál es? La primera casa que es la casa de Doña Chicho, se llamaba, una piecita que vivíamos, esa es mi primer recuerdo. Loma Verde se llama el barrio, de allá de zona sur, porque después mi mamá se pone de novia cuando yo tengo 5, nos vamos a vivir al otro lado, barrio San Miguel se llama, pero yo me acuerdo de la casa de Doña Chicho y sé puntualmente cuándo nos fuimos. Era un pasillo largo con muchas piezas y algunas piezas tenían la chapa de cartón y otras de zinc y otras, era como no era un hotel, sino su propia casa que se ve que había hecho piezas. Doña Chicha era amorosa, tenía ahí un muñeco que era como venía de una marca de leche que venía en lata, venía con el muñeco, así que ese era mi único juguete. Y estábamos ahí y vino una piedra, una tormenta de piedras muy grande, así que debe ser 75, 76, algo así, muy, muy, muy grande. Y mi mamá levantándome así, y yo recuerdo, es la única imagen que tengo de eso, es como recorrer todas las piezas hasta que nos vamos a la casa de mi tía Nené. Y después de ahí ya nos mudamos al otro barrio, del otro lado de la ruta. Pero ese es el primer recuerdo fijo que tengo, de la casa de Doña la casa de Doña Chicho. ¿Baño compartido, baño propio? Sí, nada. no me acuerdo, pero sí, seguramente era compartido, era un solo baño, supongo, afuera. No me acuerdo, porque me acuerdo de esa casa por la tormenta. La tormenta y recorriendo las piezas. ¿Y pasaste hambre? No, nunca. Puede ser que sí, pero no. Mi mamá, ahora se llama brusqueta, Sí. pero mi mamá nunca me dijo no hay, jamás. Ella decía a comer y sentaba y ponía servilletas de cada color, todo lo pobre que te imagines, pero jamás dijo no, No hay. no hay. Era a comer, punto. Entonces a veces fui y comí tostadas con aceite y tomate que daba don Romero ahí, el verdulero. Ella siempre agarraba y compraba con lo que tenía y después le daba, antes se daba mucho verdurita. Sí, claro. Agarraba un té. Hay una florcita violeta que ella cazaba entre los yuyos, sacaba y con eso hacía té. Era muy de... Qué genia, Tina. Nunca dijo no hay. Sí me di cuenta que ella no comía, la historia que cuentan la mayoría. Porque no tengo hambre. Claro, no tengo hambre. Me estoy cuidando, claro, pero Sí, digamos, sí. con tal de que... Claro, ¿Y hoy, mate. y hoy cuando le haces el desayuno al nene, que tiene cuánto? 5. Cuando le haces el desayuno al nene, ¿viene aquella Tina? ¿Te viene a la memoria aquella Tina? Bueno, me viene en lo hincha que soy con no los desperdicios. No se tira nada. Nada. Pero no ni a luz. Bueno, no cocina, en mi casa no se cocina sin cebolla para que puedan comer todos los perros si sobra, Claro. ¿entendés? Porque la cebolla les hace mal, entonces nada lleva Nada. cebolla. Porque me da cosa tirar comida, pero mucho pienso en la gente pero de verdad me viene en la cabeza la gente que no coma, no es un modismo. No, claro. De paso quiero recordar que está en el Broadway Lizzie haciendo Annie, de jueves a domingos, vayan a verlo.
vayan a verlo, definitivamente, porque les va a hacer bien, porque se Hermoso. divierte, se Es una emociona. historia de amor, también es una Claro. historia que te dan ganas de ser familia de alguien, es muy lindo. Eh, eh, no me atrevo a decir salvarle la vida porque se salvan mutuamente. Yo creo que nos dejó más él a nosotros que nosotros a él, veremos en unos años. Pero es maravillosa esto de ser familia de alguien que lo ¿Qué te necesite. parece? ¿Sabes que una vez lo entrevisté a Diego Ramos y le preguntaba si nunca pensó tener un hijo, que yo qué? Me decía, es que en nuestra época, que es de nuestra generación, subrogación, esa cosa, adoptar imposible. ¿En algún momento pensaste que nunca ibas a tener familia? Nunca pensé que iba a tener familia. Entonces fue más fácil. Dijiste, no, esposo no, hijos menos. Hijo, esposo no, siempre me imaginé como la tía travesti de los hijos de mis amigas. O sea, nunca me imaginé ni familia, hijo tampoco, nunca tuve la necesidad de ser madre. Y que para mí eso fue clave a la hora de poder adoptar con más facilidad. Porque me da igual como me diga, por mí que me diga travesti, tía, prima, como se le ocurra. ¿Y qué te dice, ma? Mamá, sí, por decisión de él, pero nunca tuve esa necesidad. Sí sabía que quería, digo, esto que la vida me ha dado tanto y ha sido tan amorosa conmigo, Devolvamos. no puede quedarse en, no sé, en una casa, en un auto y en una tapa de revista cuando cierre la historia de mi vida, ¿entendés? Tiene que seguir, para alguien le tiene que servir, alguien tiene que ayudar. Y si puedo dar yo también mejor, y ahí es que decidimos ser familia de alguien. Sobre todo mi marido fue muy importante, Sebastián, en esto, porque yo soy muy puta. Entonces siempre tuve muchos novios y yo muy metida con los novios y muy comprometida y quiero cambiar la vida y ordeno, soy pesadísima. ¿Pero llevas la lista de la cantidad de novios que tuviste? No, tuve mucho tiempo, no tuve tantos, pero entonces mi marido me dijo, mi actual marido, el único que tuve, que tengo, me dijo en una charla, me dice, pasa que vos estás buscando en un lugar equivocado ese cariño indestructible, ese lazo indestructible, ese vínculo indestructible. No es en las parejas, ni siquiera en mí probablemente. No es en nadie, ningún novio, no es ningún amigo, no es ningún, eso solo es un hijo, un hermano. Eso, ¡Qué cabeza! sí. ¡Qué chapó Sí, por sí. él, eh! Y wow, y ahí después de todas esas charlas fue que vino la inquietud por la adopción. Pero antes ni siquiera la tenía. Nada. Es que la gente, no sé si es tan fácil de comprender, pero para una chica travesti o para el mismo maricones de mi época, pues, la máxima aspiración era tener novio, un helecho, un gato o un perrito. Es tu hijo, hasta las plantas han sido nuestros hijos en nuestras relaciones. Claro. Te separás y decías, bueno, el helecho con quien se queda, como si fuera que falta que pagues la cuota alimentaria para el helecho. Entonces no estaba la posibilidad de esa. Después en los chicos Claro. hubo más un concepto de monogamia, como de Sí. familia en los varones. Y en las chicas trans yo creo que cuesta un poco más. No es tan fácil. No, pensaba, digo, esto corre por mi cuenta, me parece que hay un momento muy conservador, transfóbico, homofóbico, hay como de vuelta un discurso. ¿Qué te pasa cuando te dice, hey, traba de o tal cosa? Es que a mí me apasiona. O sea, te elogian. Sí. Yo nunca tuve conflictos con eso, ni cuando me nombran mi genitalidad, o sea, al contrario. No sé. Hace poquito, siempre trato de contestar cuando tengo algo interesante para decir. Si no, no contesto. Para enojarme, no contesto. Entonces alguien me dice, ay, no sé si una foto o algo, me dice, ay, vos que tenés picaporte, no sé qué, me dice así. Entonces yo le puse, no sé a qué te referís. Digo, si es a los genitales, se tiene o pene o vagina, no hay mucho más. Le digo, cuidado con tu educación sexual porque vas a terminar cogiéndote una cerradura. Le puse. Pero no tengo ningún conflicto con eso. A veces, obviamente, pongo un freno porque sé que muchas chicas tienen conflicto con eso. Pero por mí, Que digan nada. lo que quieran. ¿Hiciste análisis? No. Ahora, cuando tuve el problema de donde se mencionaron en cosas judiciales, sí, necesitaba tener un espacio para mí.
pero antes no. Pero todo esto, la cerradura, el picaporte, nada. No, nunca. Autogestión. Nunca, nunca. Aparte, es como que mi mamá, éramos inclusivos a los sopapos. Un inclusivo medio fuerte, pero... si vos llegabas a mi casa así con tu masculinidad y como sos, impecable, como estás ahora, y decía, hola, me llamo Inés, era hola Inés. Tu vieja nada, Inés. No, a mí y al que esté. O sea, si yo me atrevía a mirar, aunque sea desconfiada, era sopapo. Pero sopapo, ¿viste? O sea, mi mamá cuando no me dolía el cinto daba vuelta y me pegaba con la hebilla, para que sepa. Entonces era, se llama Inés, se llama Inés, punto, no hay discusión, no importa. O sea, era una inclusión rara, pero inclusión. Pero igual Inés no me gusta llamarme. Bueno, te ponemos otro nombre. Pero por ejemplo, ¿sabés? Un día estuve 2 días sin comer, o 1 día y medio sin comer, por reírme de las coplas jujeñas. Estábamos en la pieza, me acuerdo, y siempre, bueno, por eso amé tanto hacer la peña, porque era como mi familia, claro. Nos levantábamos los domingos, era carrera, y después esos programas de folclore que pasaban todos. Y estábamos comiendo, y yo me empecé a reír con el tono, la forma de las coplas, ¿viste? Jujeña, no sé si... Sola en la punta del ser. Eso me daba mucha risa. Y me empecé a reír sin parar. Y mi mamá decía de qué te reía y yo no podía decir. Entonces no me dejó comer más, me sacó al patio y no comí ni al mediodía, ni a la tarde, ni a la noche, hasta que aprenda que no me tenía que reír de nada ni de nadie. Sabia, sí, inclusiva, fuerte, brava. Brava. No, brava es poco. Brava. Yo creo que, mirad, ella no está en este plano porque estaría presa con su forma. Claro. Lo dijiste al pasar y no quiero quedarme ahí porque has hablado mucho, pero en un momento fue difícil cuando estabas tramitando la opción y se dijeron cosas horribles. ¿Qué queda? ¿Rencor? ¿Qué queda? Dolor y mucha bronca. Mucha bronca. No por mí, porque ya te digo que no me importa nada el hater, ni el que dirán, ni lo que digan, porque estoy muy segura. Pero por mi familia, por mi hijo. ¿Entendés? Que no era mi hijo en ese momento. Claro, estabas al borde. O sea, era mandarlo a un lugar horrible de nuevo. En lo que supuestamente estás defendiendo, te estás cagando en una criatura de 4 años en ese momento. Y además, si sabías hace tanto tiempo, como han dicho que hace 1 año, o hace mucho, no solamente te estás cagando, sino que pusiste en peligro durante mucho tiempo a esa criatura. Porque yo sí sé, tendrías que, el día que te enteraste que yo tenía la intención de adoptar, tendrías que haber pegado un grito y decir no. ¿Entra por ahí esa persona? ¿Le decís algo? No tengo nada que decir. Nada. ¿A qué se parece que tu hijo te diga mamá te amo? Al cielo mismo, no sé. Algo que nadie puede, que no hay nada en este mundo que tenga el valor de eso. No sé, se parece, no sé, es lo máximo que me pudo atravesar en esta vida. No hay nada igual para mí. Mami, te extraño, mamá, familia, no sé, hay palabras que no tiene comparación, no la puedo describir, por eso digo al cielo, porque es como, mira, sí puedo describirla, siempre tengo, si hay un psicólogo, actúa de oficio, siempre tengo la fantasía de cuando viajé en avión, que viajé de grande, con Marley viajé por primera vez en avión, y viajé siempre en primera, o sea, no... Y veo esas nubes como un colchón, no sé, es como que yo mentalmente, que no sé, le debe pasar a todos capaz, nunca lo pregunté, pero siento como que me quiero meter ahí, a experimentar qué hay ahí, cosa. Y siento que debe ser algo de lo más parecido a eso, es indescriptible, pero a la vez es armonioso y es de libertad. Qué lindo. Encontré cuando mi hijo me dice te amo, encontré mi propia libertad.
Nena, escribí, después de grabamos, escribí las cosas que estás diciendo. Estás diciendo, es que claro, pero claro. ¿Quién sos, Lizzy? Soy una partícula casi imperceptible en este mundo, que pudo ser y es feliz y tiene las cosas que tiene porque se encuentra todo el tiempo con micropartículas, que es lo que te da identidad. Muchas veces la gente me dice, todo lo hiciste sola, y no me gusta. Nada lo hice sola. Es más, no creo que nadie pueda hacer. Somos, o sea, yo no tendría nada para contar si vos no estarías ahí enfrente. Entonces somos recién, de Negri se llama, un profesor que tuve en la universidad, y en el encuentro con el otro. Y es lo que más valoro, el tener las oportunidades, en aprovecharlas y en tener en cuenta al otro siempre. Pensaba esto, soy una partícula imperceptible, ¿qué te hace que la gente pueda percibirte? ¿Cuál crees que es tu don para que la gente te perciba? No lo sé, no lo sé. Es que creo que yo no me vi por mucho tiempo también. Entonces es como complicado. Siempre fui muy avasallante, siempre. Mi personalidad es muy avasallante, nunca me importó. Desde que tengo 7 años, yo me planteé delante de mi mamá y dije que me quería llamar Carla Marina Marconi. O sea, siempre, siempre. Pero nunca me vi yo. O sea, ¿sabes? Incluso hoy tengo otras formas de ver las cosas, no muy diferentes, pero otras. Pero digo, estoy viva, tengo que vivir. Es como no me queda otra, no me voy a quedar acá. Pero es eso. No me puse a plantear qué me gustaba, qué quería. Vamos. No, vamos, hay que hacerlo. Vamos. Es como el trabajo, ¿entendés? Estoy acá, vengo a trabajar. Estoy acá, hago esto. Es como que, digo, ya tengo este privilegio, lo tengo que aprovechar. Y me quedé pensando en Tina, hacía poco que había venido, 7 años, porque vos te viniste a los pocos días, se le planta el hijo y le dice, quiero ser Carla María Marconi. Sí. Cara de Tina. No, se dio vuelta en Fiat 1500, ya tenía su novio, estaba de novio en ese momento, con quien que después me dio el apellido. Y no, ya estábamos viviendo con don José. Y se da vuelta así y dijo como, pero, no, bueno, así como así, que yo dije, viene El sopapo. el sopapo, y me dijo, ¿por qué Marconi? Dijo, le llamaba la atención que no me quiera llamar Gallardo, era mi mamá. Yo fui Gallardo hasta que me dio el apellido don José, siempre fui Gallardo. ¿Y por qué Marconi? Le preocupaba que no me quiera llamar como. ¿Y por qué Carla María? Porque conocí una chica llamada Carla Marina. Ah, Marina. Sí, sí. Que era que para mí era todo lo que yo soñaba. Por lo hermosa, es medio frívolo, pero era hermosa y además era como muy combativa. Era chiquitita, chiquitita, pero combativa, contestaba. Tenía toda la personalidad que yo de pequeña ni se me ocurría hablarle a un adulto, ni que no fuera de usted, ni contestarle menos. O sea, en mi casa llegaba alguien y hasta que mi mamá, con la mirada, te digo, no me hacía agarrar. Vos traías una caja de alfajores y yo no había comido en todo el día. Y si mi mamá no me miraba y de una forma que me decía, agarrá, Nada. nada. Pero nada, ¿eh? Escúchame, ¿y qué dijo don José en el 1500? No, cuando... él ayudaba mucho a mi mamá con la parte intelectual, digamos. Tampoco era un médico, ni había estudiado demasiado, pero era una persona con mucho más roce, se llamaba en aquel entonces. Claro, pero cuando vos decís, me compongo en el auto, Fiat 1500, ¿qué color el 1500? Como verdecito, medio verde gris, no sé, como un verde que se usaba. El típico era como... Mi viejo tuvo 1500 y era de ese color inexplicable. Sí, sí. Aparte, digo, don José al volante, Tina y vos atrás, quiero ser Carla Marina Marconi. ¿Qué dijo don José? Él no se metía mucho en el momento. Él tenía conversaciones después con mi mamá,
como apoyándole y cosas. Así que esas conversaciones no las conozco. De hecho, la primera vez a los 13 años había un boliche que llamaba Le Paradis que empezaron la matiné. Y yo me iba a una casa de una amiga mía, Carolina, y me cambiaba. Y me prestaba su ropa y nos iba hasta la puerta porque no me dejaban entrar. Pero bueno, yo estaba ahí en la puerta con ella y pasa, frena con el auto, yo lo vi, me subí, no me dijo nada. Y me llevó con mi mamá, o sea, él me llevaba siempre con mi mamá, porque como que era un papá, pero mi mamá no lo dejaba como mucho. Nunca dejó a sus novios que hagan de papá. Qué mente. Entra por ahí don José Tagliani. Ay, sí, sí. ¿Qué le decís? Y gracias por el amor, porque era amoroso, ¿entendés? Él decía, bueno, tomá, cómprate lo que quieras con esto envuelto y todo lo que... era como muy generoso, no solo con lo económico, con que puedas hacer cosas que te hagan bien de niño. Mi mamá no, ¿entendés? Mi mamá que era toda una estricta y él dice, bueno, iba al almacén, me mandaban a comprar, no sé, fideos, tomate y lo que sea, y dice, bueno, compré un alfajor así, y me daba por el coso, y me gustaba algo y me lo traía, me hacía unos churrascos que me encantaban, la cocina no tenía campana, era una casa típica que te daba el banco hipotecario, entonces tenía la cocinita pero no tenía salida para ningún lado, y salía del baño bañadita para ir al colegio y me metía ahí mientras hacía el churrasco, iba todo siempre con olor a churrasco, me acuerdo, en la secundaria. Qué lindo. No, pensaba esto En la primaria. ¿Qué pasa si entra por ahí? Te escuché alguna vez y primero me descostillé de la risa cuando ibas a los boliches y no te dejaban entrar y pegabas la vuelta y trataba de volver a entrar y aparece el tipo que no te dejaba entrar. ¿Qué le decís hoy? Oh, nada, no me gusta cobrarme las cosas que pasaron en tiempo. Con el dueño me crucé hace poquito, siempre. ¿Del boliche Sí, ese? sí, es conocido, muy conocido. Bueno, no me gusta cobrarme, por ahí le cuento la anécdota, pero tengo amigos hoy por hoy que cuando éramos jóvenes no la pasaba tan bien o me hacían muchos desplantes, pero también entendía lo que significaba. O sea, un desplante para mí, un cariño para mí era 25 desplantes para ellos, entonces era mejor un desplante hacia mí y zafar de un montón de cosas. Tengo muchas historias de esas, que eran otros momentos y nunca jamás le reclamé a nadie. Hay una historia que yo ya de peluquera iba a trabajar y tomaba el colectivo en un barrio muy paquete con un maletín de peluquera y yo muy mujer, pero muy. Ahora soy Arnold Schwarzenegger comparado con lo que era. Yo hice la transición de maricona a travesti y era la peor maricona y lo peor de las travestis. O sea, exacerbada mucho, mucho. La jaula de las locas, no sé cómo explicarlo. No justifico que me hagan lo que me hacían, pero yo tenía el pelo, el flequillo que debo tener foto, el flequillo rubio platinado, después todo pelirrojo en el resto, la boca roja así, camperas de charol, usaba color rojo, pantalones de goma amarillos, Via Vai se llamaba en esa época una marca. Via Vai. Todo era psicodélico, se decía. Y yo era un escándalo. Los maricones tenían vergüenza de mí. O sea, me decían, no, dice Lizzy, si vas a venir, por favor, no te pongas esas zapatillas de vaca, que tenía una zapatilla de cuero, de vaca, todas botas hasta acá, pero como zapatillas. Y entonces yo iba así a atender a mis clientas, una genia mis clientas, pero eran todas chetas espléndidas que para ellas era re loco tener una peluquera así, les encantaba. Y muchas historias, es un tema aparte, la gente muy, muy acomodada y de clase muy alta, las historias que tienen. Claro. Mis viejas han sido alucinantes, digo, mis clientas viejas. Y yo esperaba un colectivo y en una avenida muy importante y salían los vendedores de una empresa de autos y decían siempre, ay, dice, ay, vino tu mujer, te busca tu novia, te cosa. Yo muerta de vergüenza, pero no por lo que me decían, sino porque en la parada había un montón de gente que ya me miraban y no me gustaba como esa exposición. Y por adentro yo decía, algún día voy a venir y me voy a comprar un auto acá, decía yo. Algún día voy a venir y me voy a comprar un auto acá. Y bueno, y fui. ¿Y fuiste? Por supuesto, fui porque encima amo los autos. Y siempre les cuento la historia, era otra agencia igual, pero nunca me atreví a contarle toda la verdad. Claro. Porque, digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ni se deben acordar, porque esos son segundos que uno ni registra.
Me quedo pensando que vayan a ver Annie al Teatro Broadway. La historia de tus clientas es otra historia. La historia de tu madre y las hermanas, vamos a tener que vernos más seguido para poder charlar sobre este tema. ¿Cuál es el sentido de la vida? Una amiga que se llama Laura Casamayor, yo tengo un librito, fue el único libro que tuve, el primero en realidad mío, que son poemas, ella escribía y pasó algo muy loco que ahora te cuento. En un libro dice, acá frente a usted, en tu piedra final, en eso que te saludan tus amigos, tu familia, cuando estás enterrado. La lápida. La lápida no salía. Dice, acá descansa fulano, Liz Italiani. Capaz no hizo todo lo que quisieran, pero cumplió consigo misma. Para mí el sentido de la vida es cumplir con uno mismo. Entre las cosas que uno lee y escucha es que te quedaste sin laburo en la radio, una pena, porque era muy divertido, muy divertido lo que hacían. Leo, porque Karina Milei no la quería y la hizo echar. ¿Es verdad eso? No creo, no sé. Yo igual no pedí explicaciones. A mí cuando me dijeron me dijeron, bueno, el 27 termina Arriba Bebé. Bueno, gracias. Me dice, ¿por qué? Le digo, no necesito explicaciones. Cuando la decisión está tomada, dije, voy a poner lo mejor de mí. Lo único que le pedí es que poder seguir el programa y bromear con esto de quedarnos sin trabajo, para que siga siendo un programa de humor, porque voy a estar quejándome todos los días de acá hasta Velorio de hasta el 27. Entonces, lo preferí encarar de esa manera y no lo sé, y la mandé con Gustavo que hablan lo que tengan que hablar con respecto a lo contractual o cómo terminamos y todas esas cosas, pero... ¿Entra por ahí Milei? ¿Te da ganas de decirle algo? En general, no. No sé, me gusta conversar, no me gusta a mí como encarar a alguien de la nada y decirle cualquier cosa, no sé, no se me ocurre qué. No, ¿y lo ves con pasta para conversar? Esperemos que sí, no lo conozco, pero esperemos que mínimamente uno tiene que saber escuchar. Bueno, un gran defecto que tenemos la mayoría de las personas es escuchar. Todos tenemos algo para decir, pero claro, muy poco pero no para escuchar. Te juro que es la última persona que entra. Una vez vino María O'Donnell y me dijo, che, ¿cuánta gente que entra en este...? Estuve es como cuando estuve en el lugar donde me dijeron que mi papá se llamaba Barón Tijera. Sí. Entra por ahí una persona de buena fe, no digo alguien mala leche, dice, ay, pero ¿cómo le va a explicar a su hijo, cómo le van a explicar a su familia que usted es una mujer trans y es mamá? Y de la misma manera es que me parece que es mucho más difícil explicar cómo llegó a tener una mamá trans que tener una mamá trans, ¿no? Nada menos. ¿Y nos morimos y qué pasa? Y nos morimos y somos lo que el universo quiera y lo que los que se quedan tengan de nosotros. Un recuerdo. Sí, me gusta hacer recuerdo. Estaba muy nervioso para hacer esta nota, porque a la gente a la que admiro me cuesta entrevistarla porque siento que voy a meter la pata y voy a decir una boludez y voy a decir, mira este ganso lo que está diciendo. Estoy muy feliz de que hayas venido. Ay, qué lindo, gracias. Yo también. Me gusta mucho. Porque te quiero, porque te admiro y porque me quedo pensando en todo lo bueno que estás dando sin pensar lo que te ha pasado. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. No, feliz. Muy feliz, gracias. Cuídate y nos vemos de vuelta en el teatro y en el Broadway. Tengo que pasar yo el chivo porque no lo pasas vos. Sí, el Broadway, de jueves a domingo. Annie, vayan a ver a Alicia y a todo el elencazo que tienen ahí. Y tenés algo que seguramente ya te lo dijeron, también hablas con la mirada mucho. Y un día hacemos un programa de mirarnos nada más. Sería interesante. ¿No? Claro que sí. Bueno, cuídate. Lo mismo. Placer. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.